Esta noche la noticia que está estremeciendo al público tiene nombre y apellido. La madre de Zeng. Rompió el silencio y sus palabras han dejado helados a todos los que lo conocen. Después de semanas de especulaciones, de rumores y de silencio absoluto, la figura materna del actor decidió hablar y lo hizo con una frase que retumba. Jamás lo perdonaré. La tensión familiar, que muchos creían superada, parece haber alcanzado su punto más alto. El tono de su voz, cargado de decepción, marcó un antes y un después en la historia de esta familia tan observada por el público. Cada palabra suya se sintió como una sentencia, y las reacciones no se hicieron esperar. Desde el entorno más cercano de Zeng hasta sus seguidores en redes sociales, todos intentan entender qué ha llevado a una madre a pronunciar semejante declaración frente a las cámaras. Doyle nació planado a Carsora o Corchore Corporación. Jones dio la cuerda de las cámaras. Lo cierto es que detrás de esta frase hay emociones contenidas, heridas abiertas y un pasado que, según todo indica, aún no ha encontrado paz. Los gestos lo decían todo. No había rabia, sino una mezcla de tristeza, desilusión y un profundo sentimiento de traición. Los medios han intentado obtener más detalles, pero lo que más impacta es el silencio posterior que siguió a esa declaración. Los que conocen a la madre de Zeng afirman que no es una persona impulsiva, que sus palabras siempre son medidas y pensadas. Por eso, escucharla hablar con ese tono de determinación ha causado tanto revuelo. En las últimas horas, las redes sociales se han llenado de mensajes divididos entre los que apoyan su postura y los que piden reconciliación. Los que piden reconciliación. Sin embargo, lo que parece claro es que la herida entre madre e hijo no cicatrizará pronto. Zeng, por su parte, no ha emitido ninguna respuesta pública. Se le ha visto en silencio, evitando los medios, refugiado en su círculo más cercano. Las cámaras lo captaron en un gesto serio, mirando al suelo, como si las palabras de su madre aún resonaran en su mente. El ambiente que rodea al actor es de incertidumbre y tensión, mientras sus fanáticos esperan una reacción que tal vez nunca llegue. Detrás de cada mirada, de cada paso, se percibe un peso emocional que no se disimula fácilmente. La relación entre madre e hijo siempre ha sido un tema sensible, y hoy se ha convertido en una historia que el país entero sigue minuto a minuto. Las especulaciones son muchas. Algunos aseguran que el distanciamiento viene desde hace tiempo, mientras otros insisten en que todo comenzó recientemente, con una decisión que la madre no pudo aceptar. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la ruptura ha dejado una marca profunda. Los especialistas en comportamiento familiar han señalado que las relaciones entre padres e hijos, cuando se mezclan con la fama, pueden volverse aún más complejas. En este caso, el peso mediático parece haber amplificado un conflicto que ya existía. Los medios intentan reconstruir los hechos, pero lo único seguro es que las emociones están a flor de piel. El entorno más cercano ha pedido respeto, asegurando que ambos necesitan tiempo y espacio para sanar. Sin embargo, las palabras "jamás lo perdonaré" parecen haber cerrado una puerta que será difícil volver a abrir. Los fanáticos del actor han iniciado una campaña en redes para pedir reconciliación, inundando los comentarios con mensajes de apoyo y esperanza. Pero hay quienes piensan que la herida es demasiado profunda como para cicatrizar tan pronto. Los programas de televisión han dedicado horas a analizar la situación, repasando cada gesto, cada mirada, cada palabra. La historia ha despertado un enorme interés mediático, y todos quieren saber si habrá una respuesta o un gesto de acercamiento en los próximos días.
Mientras tanto, la figura de la madre se ha convertido en el centro del debate público. Su decisión de hablar, su tono firme y su mensaje contundente han cambiado por completo la percepción que muchos tenían de ella. Hoy, más que una madre decepcionada, es vista como una mujer dolida que decidió decir basta. Los expertos en comunicación señalan que su testimonio no fue improvisado. Fue una declaración de principios, una forma de expresar una herida que llevaba demasiado tiempo callada. Lo que ocurra a partir de ahora marcará un nuevo capítulo en la vida del actor. Y aunque muchos esperan un final conciliador, la tensión en el aire sugiere que la reconciliación no está cerca. En medio del revuelo, Zeng guarda silencio, y quizás ese silencio diga más que cualquier palabra.